Capítulo 71, Héroe Bárbaro, 4. Aquellos sometidos a la condición de presa caían en un estado de incapacitación. Era una especie de maldición, por así decirlo. La única diferencia era que el acro de Riaki se fijaba en la presa. En otras palabras, necesitábamos aumentar la distancia con él antes de que se despertara. Solo entonces nuestras probabilidades aumentarían un poco. Cuando nos apresurábamos a prepararnos para partir, MC Grain vio a Misa y preguntó, ¿no la dejaréis atrás? Por supuesto que no. ¿Bromeas? Cuando me reí de él como si no mereciera la pena escuchar sus palabras, MC Grain asintió, complacido. Es una virtud importante de un explorador apreciar a sus compañeros. ¿Estás seguro de que no quieres unirte a nuestro clan? Estoy seguro. Incluso si prometemos ayudar a proteger a esa mujer. Todavía me niego. Eso es muy malo. Si hubieras sido tú el designado como presa, no habrías tenido elección. Eso era cierto. Misa no habría sido capaz de llevarme ella sola durante 15 minutos. En ese caso, habría asumido el riesgo de unirme a un clan para vivir. Pero supongo que MC Grain también era un explorador, teniendo en cuenta lo jodido que era que me dijera eso a la cara. De todos modos, nuestro trato termina aquí, dijo. Ahora nos vamos. Tal vez nos veamos en la ciudad algún día. Eso si volvemos vivos. Bueno, si eres tú, tengo la sensación de que eso será más que posible. Es mi intuición. Deseaba que dejara de dejar esas banderas de la muerte. Pensé que podría hacer alguna sugerencia útil, pero acabó siendo una pérdida de tiempo. Espero que esto os sirva de ayuda en vuestro viaje. ¿Qué estáis haciendo? Empezad. Cuando MC Grain gritó a sus compañeros de clan, la luz empezó a brotar de aquí y de allá en el momento justo. Daniel Carman ha lanzado bendición del viento. Tu velocidad de movimiento aumenta considerablemente. Tarrotes Fian ha lanzado viaje. El poder de tu alma se regenerará mucho más rápido de lo normal. Aaron Devlin ha lanzado llama regeneradora. Tu poder de regeneración física aumenta considerablemente. Así era la lealtad. Suampi debe haberse agotado en la huida, así que no esperaba recibir tanta amabilidad. Puede que hayan rechazado decididamente proteger a Misa, pero en momentos como este, un agradecimiento estaba en orden. Gracias. Simplemente no mueras. Si lo haces, el bastardo vendrá a por nosotros. Tras pronunciar las palabras de un auténtico monstruo de la eficiencia, MC Grain se preparó para marcharse con los miembros del clan. Al fin y al cabo, lo único que tenía que hacer era cargar con la chica y arreglar mi mochila para que no se cayera, pero para aquellos tipos era otra historia. Entonces nos iremos primero. Claro. Tú vete primero y nosotros iremos en dirección contraria. Este hombre era verdaderamente lógico hasta el final. Ya no había lugar para enfadarse, así que sonreí y empecé a correr en una dirección, llevando a Misa. No mucho después, oí un grito desde lejos. Asterisco del lado de la furra asterisco. Me perseguían mientras me llevaban como equipaje a lomos de un bárbaro. Intentábamos escapar del señor del caos, Riakis, o como se llamará. Jo. Mi cuerpo estaba caliente. No metafóricamente, sino de verdad. Como el aceite que se vierte sobre una hoguera, podía sentir el calor de sus exhalaciones en mi piel mientras sprintaba. No podía mover mi cuerpo rígido para mirar hacia atrás, pero podía oírlo. Aquel grito tembloroso estaba cada vez más cerca. Bjorn, hijo de Yandel. Entonces grité su nombre. Pero supongo que no lo oyó porque no hubo respuesta, así que lo llamé un poco más alto. Bjorn, hijo de Yandel. Habla. Ya puedes parar. Sabía cuál era mi lugar. Lo que ese monstruo perseguía no era a Bjorn, sino a mí. Por eso todos me habían mirado con esos ojos, incluso mi propia familia. Mi existencia era una carga. ¿Qué quieres decir?, dijo. Como si no entendiera, como si se preguntara por qué le molestaba con palabras inútiles, habló en su tono habitual. Así que, como de costumbre, intenté hablar alegremente. Ya está bien. Si no, tú también morirás. No estamos tan cerca, ¿no crees? No hubo respuesta, así que grité un poco más alto. Si no fuera por ti, ya habría muerto. Además, mi deseo de toda la vida ya se ha hecho realidad. La respuesta llegó al cabo de unos segundos. Tiene gracia. ¿Qué?
¿Por qué dices cosas que no sientes? Sé que no quieres morir. Su voz era extrañamente cínica. Sintiendo que había cometido un error, me encontré inventando excusas. Eso no es verdad, de verdad. Solo tienes miedo de que te abandonen. Eso me sorprendió. ¿Era por eso? Mi voz se hizo aún más fuerte. ¿Por qué no me escuchas? No quiero causar más problemas. ¿Así que esos sentimientos son más importantes que tu vida? Me quedé sin palabras. Ya lo había sentido antes, pero ¿por qué este bárbaro era tan elocuente? Respondió, ligeramente molesto. Deja de molestarme con palabras que no quieres decir. Si quieres vivir, pide ayuda. Al menos así tendrás una oportunidad de sobrevivir. Era un vocabulario bárbaro y monótono. Aún así, creí entender lo que intentaba decir. Desde que nos dejaron atrás en el bosque de las brujas, había demostrado con hechos cómo actuar y juzgar una situación para poder vivir. Por eso debo parecer patético ahora. Él siempre decía, haz lo que tengas que hacer para vivir. ¿Y qué debo hacer ahora? No podía estar segura, pero definitivamente no era quejarme de mis penas por haber sido abandonada por mi propia familia a alguien que estaba arriesgando su propia vida para ayudarme. Bjorn, lo llamé de nuevo. Ahora sabía mejor lo que tenía que hacer. Si me salvas, te ayudaré por el resto de mi vida. Si realmente tenía miedo de ser abandonada, lo correcto era hacer cualquier cosa que me ayudara a evitar que alguien me abandonara. Excepto. Eso suena como algo que he oído antes. Al darme cuenta de mi error en su respuesta, mi cabeza se quedó en blanco. Entonces, ¿qué debía decir? No tuve que pensar mucho. Si vuelvo vivo, te daré todo el dinero que gané en esta expedición. ¿Qué te parece? Pronto, respondió con una sonrisa burlona. Mejor. Asterisco del lado del prota asterisco. Me alegro de que te guste. Un suspiro de alivio vino detrás de mí. Suspiré por otra razón y corrí más rápido. Bien. Esto debería ser suficiente para la atención mental, y eso debería evitar que me siguiera molestando. El problema es que a partir de ahora, giré solo la cabeza para mirar detrás de mí. Pude ver cientos de espíritus del caos persiguiéndome. Por supuesto, estos tipos no eran el problema. Seguirían a un acro hasta el final, pero su velocidad de movimiento era bastante lenta, a diferencia de ese bastardo. Teníamos al menos 2 millas de ventaja, y la forma del monstruo ya estaba así de cerca. A este ritmo, seguramente nos alcanzaría en 5 minutos, suponiendo que mantuviera esta velocidad. La duración de bendición del viento ha expirado. La duración de viaje ha expirado. La duración de llama regeneradora ha expirado. Este era el mayor problema al que me enfrentaba, los diversos potenciadores que me habían otorgado los Tsargui estaban llegando a su fin uno tras otro. La vitalidad de mi cuerpo se agotaba poco a poco. Mi andar se había ralentizado notablemente. Máximo 3 minutos. Tuve en cuenta esta situación inesperada y revisé el plan. Por supuesto, no había una gran diferencia. Después de todo, solo tenía que hacer una cosa, correr con todas mis fuerzas. Tap, tap, tap. Como era de esperar, al cabo de unos 2 minutos empezó a llover, prueba de que el monstruo estaba cerca. De hecho, el número de espíritus del caos que bloqueaban el camino aumentó notablemente. Pero no miré detrás de mí. Simplemente acepté que había llegado el momento y saqué lo que había guardado para este momento. Has lanzado gigantización. Tu nivel de amenaza y tu valor físico aumentan en proporción al crecimiento de tu tamaño. Los músculos y los huesos se inflaron en un instante. En proporción a esto, mis brazos y piernas también se alargaron. Además, a medida que subía mi nivel físico, aumentaba el índice general de poder de combate. Pero lo importante aquí era el aumento de la velocidad de movimiento. Boom. Boom. Mientras una fuerte vibración acompañaba cada paso, mis zancadas eran más amplias que antes. Desafortunadamente, esto no duraría mucho. El poder de mi alma, MP, había tocado fondo mientras escapaba del hiato maligno. En este estado, debería durar 2 o 3 minutos como máximo. Calculé el tiempo restante usando todos mis conocimientos como profesional de este juego. Esta estimación era solo gracias a la mejora de viaje, que aumentaba la recuperación del poder del alma. Sin él, no habría durado ni un minuto. Misa, tiempo. Cuando pregunté secamente, Misa comprobó el reloj preparado en su mano y respondió con urgencia.
Son las 23:56. Exacto. Quedan 196 segundos. Vale, poco más de 3 minutos para que se cerrara este maldito laberinto. Si te aburres, cuenta el tiempo en el reloj. Vale. 190, 189. Mientras Misa contaba los números y hacía de cronómetro, yo entré en la recta final y recité un grito que ya me resultaba demasiado familiar. Bella. Como si mis antepasados me empujaran desde atrás, mi cuerpo se movió con rapidez. 170, 169. Cuanto más chasqueaba el segundero, más agua de lluvia caía y más enemigos bloqueaban mi camino. Con eso, mi tarea también cambió. Hasta ahora me había centrado en avanzar sin importarme lo que viniera detrás, pero ahora también tenía que allanar el camino. Esto va a escocer un poco. O Misa no me oyó, o le dio más prioridad a su tarea. Probablemente esto último. De cualquier manera, ella no me respondió. El espíritu del caos ha sido destruido. Este lugar será erosionado. El espíritu del caos que golpeé con la masa recubierta de agua bendita explotó y esparció sus fluidos. También habría caído sobre su piel, pero Misa siguió concentrada recitando los números como si fuera lo único que podía hacer. 165. Y así hice lo mejor que pude en mi papel destruyendo a los espíritus que se precipitaban como un maremoto, o saltando sobre sus cabezas con este cuerpo gigante. Puse toda mi energía en distanciarnos un poco más de ese hijo de puta. ¿Podría haber sido ese el problema? 120, 119. 118. Mi brazo derecho sosteniendo la masa estaba completamente cubierto de moco. Estaba empezando a entumecerse. Joder, ¿era un veredicto de parálisis? Hice un juicio rápido y cambié las posiciones del escudo y la masa. 90. De repente, sentí un fuego caliente a mis espaldas. No tuve que mirar para saber lo que era. Sería aliento. Afortunadamente, no hubo daños importantes. Al contrario, ese patrón habría hecho explotar a muchos de los espíritus del caos que me seguían, pero era demasiado pronto para alegrarse. Si el bastardo había usado aliento, significaba que yo estaba dentro de su rango de ataque. 75. 1 minuto, 15 segundos restantes. Después de aliento, el primer ataque directo fue enviado hacia mí. ¡Bam! Una enorme pata delantera descendió donde yo había estado de pie. Gracias a los acalorados nervios de lucha del bárbaro pude esquivarlo a tiempo, pero cuando miré al frente, vi al bastardo bloqueándome el paso. 74. El cuerpo sobredimensionado alcanzaba los 30 metros de altura. Incluso el espíritu de lucha del héroe orco no servía de nada contra ese gigantesco cuerpo que podía quebrar la voluntad de luchar con solo mirarlo. Después de todo, el espíritu de lucha era significativo solo para aquellos que podían permitirse empezar una pelea. Thump, thump, thump. Mi corazón latía como loco, y con razón. Con los conocimientos de un experto o sin ellos, no había forma de garantizar nuestra supervivencia contra ese bastardo en este estado. Sintiendo esto instintivamente, Misa dejó de contar los números. Ve, Bjorn. Ya puedes parar. ¿Otra vez eso? Pensé que habías terminado con los lloriqueos. Al oír al monstruo rugir en mi cara, inmediatamente me di la vuelta y corrí de regreso. Sin embargo, todavía había ruido detrás de mí. ¿No me oyes? Date prisa, déjame y huye. Dije con firmeza, basta. Eso está fuera de lugar. No tengo intención de dejarte morir. ¿Dejarte a un lado? ¿Ahora? Entonces, ¿quién va a pagar por el anillo del espíritu de escarcha que invertí en ti? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto por mí? Saltando por encima de un grupo de espíritus del caos, respondí brevemente, ya te lo prometí. Un juramento de camaradería, una promesa de ayudarnos mutuamente. Como mínimo, si no la molía lo suficiente como para que ese anillo mereciera la pena, sufriría una gran pérdida. ¿Promesa? ¿Vas a morir solo por una promesa? Misa gritó como si no pudiera entender. ¿Quién dijo que voy a morir? Viviría, cosechando todas las recompensas que pudiera cosechar como friki de la eficiencia, y volvería a la ciudad fuera de este laberinto. Por supuesto, eso sería un montón de trabajo, pero no había nada particularmente extraño en ello. Para empezar, nunca había conseguido lo que quería sin correr algún riesgo. ¡Bam! Una gigantesca pata delantera descendió por encima de mi cabeza. Intenté esquivarla,
pero ya era un poco tarde. Ve, Bjorn. Tu brazo. El brazo que sostenía la masa había desaparecido. No fue golpeado por una uña del pie o algo así, sino literalmente arrancado. Sin embargo, había algo más de qué preocuparse ahora. La hora. Déjame. No. Seguro que morirás conmigo. Su voz temblaba en un estado de pánico. Corrí hacia adelante con todas mis fuerzas y grité, señorita Karlstein. Dime la hora. 60 segundos. Quedan 60 segundos. Entonces, solo necesitaba aguantar un minuto más. Confiar en la suerte tendría que terminar aquí. Me detuve en seco y me di la vuelta para mirar a ese hijo de puta. Mis instintos me decían que tenía que salir corriendo ahora mismo, pero juzgué por mí mismo que mientras la distancia se hubiera reducido tanto, huir era imposible. Pero bueno. Si muero, esa cosa. Incluso si huía, estaba dentro de su rango de ataque. Basta con mirar lo que pasó. Si no hubiera corrido de espaldas al monstruo, podría haber evitado el ataque sin perder un brazo. Así que corrí. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Si tienes tiempo para quejarte, mejor cuenta el tiempo. Mientras desestimaba los gruñidos de misa y esperaba que las bendiciones de mis ancestros me acompañaran en mi destino, aunque fuera un poco. Bella. Corrí en dirección al hijo de puta. Justo en ese momento, Misa tuvo un cambio de opinión y empezó a contar de nuevo. 55. Ese gigante hijo de puta escupió una llama por su atroz boca. Fue el momento en que mi juicio se demostró correcto. 54. Si hubiera huido según mi instinto, lo único que nos habría esperado a Misa y a mí en el futuro habría sido ser asados vivos. Pero no huí, por lo que conseguí salir del radio de la llama deslizándome a tiempo por su entrepierna. 53. 52. Antes de que pudiera siquiera levantar mi cuerpo del deslizamiento, el bastardo bajó su pata trasera y el eje de su centro de gravedad. ¡Boom! Rodando de lado, lo esquivé, pero inmediatamente el bastardo retrocedió y arañó con su pata delantera. 50. Me agaché y esquivé. Observando antes los movimientos del Sarwi, había memorizado su patrón de ataque. 49. Golpe hacia abajo. Esquiva saltando hacia los lados como un saltamontes. 30. Garra, túmbate como un insecto o rueda por las patas para esquivarlo. 26. La cola que se mueve se puede saltar con todas tus fuerzas. Repetí durante horas los movimientos que los guerreros del clan Sarwi realizaban contra el bastardo. De hecho, salvo aliento y esfera oscura, estos tres eran todos los ataques físicos que tenía. Una vez que matara a la presa, sacaría un nuevo patrón. 20. Pero ni hablar. El bastardo soltó un fuerte rugido. Se estaba enfadando y sus ataques eran cada vez más feroces. 17. Tal vez quería hacer un ataque anómalo, porque balanceó su cola una vez más. 16. Salté como si estuviera saltando a la comba, pero supongo que me faltaba algo de altura. Golpe. La cola atrapó mis tobillos y desequilibró mi cuerpo. 15. Mi cuerpo giró en el aire y cayó. Rodé por el suelo y me levanté ágilmente, pero tenía un tobillo completamente dolorido. Mientras tanto, el bastardo golpeó con su pie delantero. Rodé hacia un lado una vez más, pero en todo momento lo sentí. Había dado un paso demasiado tarde. Había una posibilidad de que muriera de verdad. ¡Bam! ¿Qué carajo? Sorprendentemente, ese ominoso presentimiento estaba equivocado por primera vez en mucho tiempo. El poder de tu alma es insuficiente. La gigantización ha terminado. En ese momento, mi cuerpo se encogió por la mitad. Cuando giré la cabeza hacia un lado, vi una enorme huella delante de mi nariz. Si hubiera sido un segundo más tarde, mi cabeza se habría abierto como una sandía y se habría esparcido por aquí y por allá. Dash. Sintiendo que se me hundía el corazón, me levanté rápidamente del suelo. Sentí dolor en el tobillo izquierdo, pero pude ignorarlo. ¿Ya han pasado 10 segundos? Misa parecía haberse desmayado tras ser golpeada por la cola, así que conté mentalmente. 9. La situación no era buena. 8. Antes de darme cuenta, los espíritus del caos se habían reunido y estaban reduciendo mi radio de acción. Por si fuera poco, mi tobillo estaba fastidiado, lo que hacía que mi cuerpo fuera lento.
7. Me subí encima de la pata delantera que estaba empujada hacia abajo porque estaba claro que ese cabrón iba a agitarse para intentar quitármela de encima. 6.5. Con el brazo que me quedaba y mis fuertes dientes de bárbaro, me agarré con fuerza a la piel del monstruo. Pero, por supuesto, esto no iba a funcionar. ¡Bam! Cuando el bastardo volvió a golpearme, mi cuerpo rebotó en el retroceso. Para mi sorpresa, me agarró rápidamente con su otro pie cuando aún estaba en el aire. PSHHHH. Al fin triunfante en la casa, resopló feliz. Sus fauces abiertas avanzaron rápidamente. Con esos dientes despiadados, con armadura de litinum o sin ella, se acabaría de un bocado. Llegas demasiado tarde, bastardo. Este era un mundo de laberintos, monstruos y monstruos muertos que desaparecían, dejando caer objetos. El laberinto está cerrado. La vista ante mí se desvaneció. La oscuridad se precipitó al instante. Al ver cómo el monstruo se volvía borroso en el centro de mi vista, pensé que el señor del caos, Riakis, era definitivamente un duro hijo de puta como en el juego. Aunque ni siquiera había pasado a la fase 2, mi yo actual no podía hacer otra cosa que dejarse perseguir y vencer. Pero, si llegaba el momento de volver a vernos. Entonces sería diferente. Asterisco aviso del sistema asterisco. Eres transportado a Ravdonia. Cuando abrió los ojos, había luz. Aunque estaba nublado, la luz brillante apenas podía compararse con el laberinto. Estoy vivo. Misa tenía los ojos cerrados como si quisiera saborear el calor de la luz, pero se incorporó apresuradamente. Bjorn. ¿Qué le ha pasado a Bjorn? Pronto recobró el sentido en la plaza de la dimensión, que tenía una atmósfera diferente a la habitual. Sacerdote. Llama al sacerdote. Ese solo espera. Estás de vuelta en la ciudad. Había heridos por todas partes y gritos de auxilio. ¿Qué demonios ha pasado? No lo sé, pregunté a un miembro del gremio, pero estaban demasiado ocupados para responder. Los desconocedores de la situación zumbaban y hacían preguntas. Era algo normal. No era raro que un explorador sobreviviera milagrosamente una vez cerrado el laberinto, pero solo había habido un puñado de ocasiones en las que hubiera tantos heridos. ¿Te has enterado? Parece que apareció el señor del tercer piso. ¿Qué? ¿El señor del tercer piso? Entonces deben ser todos exploradores del tercer piso. Misa levantó su cuerpo con dolor de cabeza y comenzó a caminar lentamente. Hey. Parece que tú también vienes del tercer piso. Siéntate y relájate. Un explorador masculino se acercó, pero Misa lo empujó. Muévete. Que me relaje. Que te atiendan. Todo eso estaba muy bien, pero antes tenía que hacer algo. Y así, deambuló por la plaza dimensional llena de gente. Ese tipo morirá pronto. Incluso un bárbaro en ese estado. ¿Bárbaro? Con esa palabra, Misa se dirigió en esa dirección como una posesa. Apartando a la multitud reunida para mirar, se dirigió hacia el centro. Como habían dicho, había un bárbaro. Bjorn. Misa se acercó lentamente a él. Tenía un brazo arrancado, el tobillo izquierdo deformado y una mucosidad negra cubría todo su cuerpo. Ella no tenía que adivinar lo que había pasado desde que se desmayó. Debía de ser una lucha desesperada por vivir, como siempre. No te acerques demasiado. Viene el cura, déjalo. Ella podía ver porque todo el mundo estaba mirando desde la distancia. Misa no respondió y solo acercó su oído al pecho de Bjorn. El moco le escocía al entrar en contacto con su mejilla, pero no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. Huff, huff. Bjorn respiraba regularmente como un bebé dormido. Ah, así que solo estás dormido. Me has asustado. Se sentía débil de brazos y piernas. Misa reunió fuerzas para limpiar con sus manos los mocos del cuerpo de Bjorn para que pudiera descansar un poco mejor. Ya viene el cura, así que no te preocupes y descansa. En cuanto le limpió los mocos de la cara, pudo ver bien la expresión de Bjorn. Era muy confortable, como si hubiera terminado todo el trabajo que tenía que hacer. De repente, le vinieron a la mente las palabras de un mago en particular. Si Volken, al que llamaban el héroe de la tribu bárbara, volviera vivo, probablemente se parecería a él. Eran las palabras de un mago que había admirado a Bjorn mientras les allanaba el camino. Por supuesto, Misa no tenía ni idea de quién era Volken, pero creo que sé a qué se refería ese mago.
Si hubiera un héroe en este mundo, sin duda se vería así. Fin del capítulo 71. Capítulo 72, Cazafantasmas, 1. Miré el extraño techo y pensé para mis adentros, puesto que lo último que vi antes de perder el conocimiento fue el típico cielo sombrío de la ciudad, esto debe de ser una tienda provisional hecha para los pacientes. Debe de haber muchos otros heridos además de mí. De hecho, cuando miré a un lado, pude ver muchas camas alineadas unas junto a otras. Comprendí naturalmente la situación. Una quietud ocupaba la tienda. La mayoría de las camas utilizables estaban vacías. Eso significaba que debía de haber pasado bastante tiempo. Así que mi tarea estaba decidida. Primero, tenía que comprobar cuánto tiempo había pasado. Mientras intentaba levantar el cuerpo lentamente para no sobresaltar mis músculos, sentí una extraña pesadez en el abdomen. En cuanto me di cuenta de lo que era, solté una risita. Me preguntaba a dónde había ido. Misa dormía sobre mi estómago, emitiendo su característico y sonoro ronquido. Por un lado, era encomiable que se hubiera encargado de cuidarme, pero por otro me parecía inútil. Bueno, también debía de estar cansada. Elisa, la sacerdotisa de Caruí. Ser abandonada en el bosque de las brujas. La persecución del señor del caos, Riakis. No era difícil entenderlo cuando pensaba en lo que habíamos pasado. Misa, despierta. Ahora mismo, mi curiosidad era lo primero, así que sacudí a Misa para que despertara sin dudarlo. HM? MM. Bjorn. ¿Estás despierta? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Está bien? Como puedes ver, todo está bien. El tobillo izquierdo dañado se movía bien y el brazo desgarrado había recuperado su estado original. En ese sentido, mi primera pregunta fue, ¿usaste una poción avanzada? No, vino un sacerdote y te trató. ¿Y el coste? No te preocupes. El gremio proporcionó ayuda para catástrofes, así que no fue tanto. En realidad, sus palabras me preocuparon más. ¿Y cuánto? 300.000 piedras. Ya veo. Uf, seguía siendo más barato que una poción avanzada. Me preocupé cuando mencionó a un sacerdote, pero por suerte, parecía que la subvención del gremio era bastante generosa. ¿Por qué pones esa cara? Lo hiciste bien. Pero a Bjorn le gusta el dinero. Bueno, sí, pero... Espera, ¿es así como piensa de mí? Aún así, el dinero no puede ser más importante que mi cuerpo, ¿verdad? No se trataba solo de restaurar carne aplastada o de unir secciones cortadas, sino de regenerar un brazo desgarrado hasta los huesos, un brazo que había quedado atrás en el laberinto. La regeneración natural habría sido imposible. Borré todos mis remordimientos. Durante los pasados experimentos con Raven, tardó muchísimo tiempo en volver a crecer incluso un dedo amputado. De todos modos, la segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que salimos del laberinto? Unas 6 horas. No me extraña que todavía hubiera luz fuera de la tienda. Así que no había perdido un día entero. ¿Las mochilas? Están bien. Y todo lo de dentro también. ¿Las piedras de maná? Convertí las tuyas y las mías en dinero. ¿Vino alguien a verme mientras estaba desmayado? Ah, y Kurod y los otros vinieron. ¿El enano lo hizo? Cuando ladeé la cabeza, Misa me explicó todo lo que había ocurrido. Resumiendo, Kurod y los demás vinieron unas 5 horas antes por si acaso nos encontrábamos aquí y nos reuníamos con Misa. Me alegro de que los 3 estén bien. ¿Y dónde fueron? Después de confirmar que estábamos vivos, dijeron que estaban cansados y se fueron a descansar. Ya veo. Eso no me entristeció. Yo habría hecho lo mismo. No era como si fuera a despertarme más rápido solo porque ellos estaban aquí. Podríamos discutir todo lo que nos perdimos en la reunión prometida dentro de 2 días. Entonces, ¿qué tengo que hacer para salir de aquí? Solo tienes que empacar tus cosas e irte. Ya me he encargado de todas las cosas problemáticas. Ya veo. Cuando estaba a punto de retirar la manta y marcharme, Misa me detuvo apresuradamente. Espera, no te levantes. Ve, ponte esto primero. No hizo falta más explicación. Oh. Mientras Misa me daba la espalda y miraba a otra parte, me puse un nuevo conjunto de ropa que estaba doblado sobre la mesa. No esperaba que preparara la ropa con antelación. Podía parecer torpe, pero supongo que también tenía un lado delicado.
¿Te queda bien? Me queda bien. Para ser sincero, era un poco pequeño, pero encontrar ropa que me quedara bien en la ciudad era difícil en primer lugar. De todos modos, cuando salimos de la tienda, el sol se estaba poniendo. Misa, ¿dónde te alojas? Distrito 8. Entonces podemos ir juntos. Nos dirigíamos a nuestras posadas, que estaban en la misma dirección, cuando me di cuenta del contraste entre nuestro aspecto y el de los demás. La gente en las calles vestía ropas limpias y cotidianas en lugar de armaduras pesadas y duras. Bjorn, ¿qué estás mirando? Vamos, estoy súper cansado. Después de caminar unos 30 minutos por las calles limpias, llegamos a mi alojamiento. La posada de Misa estaba a unos 10 minutos más. Está más cerca de lo que pensaba. ¿Verdad? ¿Por qué no lo supe antes? De todos modos, ya puedes irte. Tú también debes estar cansado. Gracias por lo de hoy. Espera. Cuando estaba a punto de entrar en la posada después de despedirme, Misa me agarró de la muñeca. ¿Hay algo más que necesites saber ahora mismo? No, pero... Entonces, ¿qué? Cuando la miré como diciéndole que escupiera, Misa sonrió y me soltó la muñeca. No importa. Solo vas a decirme que deje de repetir lo mismo una y otra vez. ¿Lo mismo? Entonces nos vemos mañana. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, Misa desapareció. ¿Mañana, no habíamos decidido reunirnos pasado mañana? La última frase era un poco dudosa, pero no me molesté en preguntar qué significaba, así que entré rápidamente en la posada. Después de lavarme un poco, comí algo rápido en el primer piso. Como siempre, solo cuando me tumbé en la cama me di cuenta. Así que esta vez también volví. Regresé vivo. Joder. Asterisco al día siguiente. Asterisco. Me desperté con el sonido de golpes en la puerta. Quería ignorarlo, pero esa persona era demasiado persistente. Misa. Sabía que estarías durmiendo. ¿Por qué estás aquí? Quedamos en vernos mañana por la noche. Misa sonrió ante mi enfado y abrió su saco sobre la mesa. Cuando miré, estaba lleno de comida. Ven, siéntate rápido. Si no comes entre horas, es malo para tu cuerpo. Los bárbaros no tenían ese tipo de problemas. Cuando la miré como si eso fuera absurdo, Misa acabó arrastrándome del brazo. Solo ven. Puedes volver a dormir después de comer. Saltarse una o dos comidas no era el fin del mundo, pero obedecí por su sinceridad. El menú era verduras salteadas y carne a la parrilla con huevos. ¿Cómo está? Está bueno. ¿Lo has hecho tú? Por supuesto, ¿quién vendería algo así? Puedes decir que sí. No tenía ni idea de que también sabía cocinar. Al principio cocinaba más para ahorrar algo de dinero, pero ahora lo sigo haciendo porque es divertido. ¿Pero no te alojas en una posada? Ah, sí, pero acabé haciéndome amiga del chef, así que me dejan usar la cocina de vez en cuando. Ya veo. Si tienes oportunidad más adelante, deberías intentarlo. Puedes ahorrar mucho más dinero del que crees, lo cual es bueno. ¿Cocinero? No deberías decirle cosas así a un bárbaro. O tal vez ella no sabía mucho acerca de los bárbaros. Cocinar es la vergüenza de un guerrero. ¿Es así? Cuando asentí con firmeza, Misa hizo una sugerencia con cautela. Bueno, entonces, puedo hacerlo por ti. ¿Qué estaba diciendo? Está bien. ¿Por qué ibas a hacerlo? Puedo comprar mi propia comida. Cierto. Por cierto, ¿cómo sabías el número de mi habitación? No recuerdo habértelo dicho. Ah, ¿eso? Cuando pregunté al posadero dónde se alojaba el bárbaro, me lo dijeron sin más. Ya veo. Después, charlamos y nos llevamos la comida a la boca, y el cuenco se vació enseguida. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dormir un poco más? Reflexioné un rato y contesté, ahora que estoy despierto, pienso visitar el distrito comercial. En principio, iba a dormir hasta mañana, pero, aunque volviera a acostarme, no creía que fuera capaz de conciliar el sueño. Era una especie de trastorno obsesivo-compulsivo. A menos que sintiera que iba a desplomarme de agotamiento de inmediato, no podía permitirme procrastinar y tomarme un descanso. Es mejor así. Misa, ven conmigo. ¿Yo también? Iba a volver y dormir un poco más.
Misa interrumpió sus palabras con cara de sorpresa. En mi experiencia, era necesario salir con fuerza en tales situaciones. Fuiste tú quien me despertó. Asume la responsabilidad. HNNG, vale. Tengo que reparar mi equipo de todos modos. Ni siquiera pienses en huir. Asterisco en otro lado asterisco. En primer lugar, el equipo adquirido fue completamente eliminado. El dinero no era tan sabroso como esperaba, ya que antes había pagado al Sargui una cuota de protección de 2 millones de piedras por el equipo. Con esto, el dinero del grupo de Hans tendrá que dividirse en 5. Aún así, después de vender el equipo y varios consumibles de los 3 fanáticos religiosos, resultó ser un ingreso bastante considerable, sobre todo porque uno de esos 3 poseía una mochila extensible. Esto también significaba que había más que pagar. ¿La reparación cuesta 500.000 piedras? Está hecho de litinum. La corrosión es demasiado severa, así que no hay otra opción. Pero, aún así, ¿cómo podía costar 500.000 piedras reparar un equipo que valía 4 millones? ¿Este tipo estaba tratando de engañarme? Bjorn, no lo fuerces. No es que esté mal. Me dejó un sabor amargo, pero al ver que Misa, una exploradora con 5 años de experiencia, decía eso, supuse que no era un precio escandaloso, así que lo pagué sin más. ¿Cuánto oro he perdido, entonces? Todos los jugadores locos por la eficiencia temían perder oro. Conté uno por uno. Dejé la masa en el laberinto junto con un brazo y usé una poción avanzada por el camino, pagué 300.000 piedras por el tratamiento y 500.000 piedras por las reparaciones. Cuanto más lo pensaba, más me dolía. Si no hubiera tenido que pagar la friolera de 2 millones de piedras en equipo por la cuota de protección, todo este dinero no habría sido nada. Bjorn, no te preocupes. Ganaré mucho más dinero en el futuro. Sí, pensemos en positivo. De hecho, el segundo mayor ingreso de esta expedición sería ella. Por supuesto, el primero fue la esencia de héroe orco. Conseguí muchos consumibles como pociones, así que en realidad no tengo mucho dinero para gastar después. Bjorn, ¿qué estás haciendo? No vas a entrar. Terminé los cálculos y entré en la posada con Misa. No era mía ni de Misa, sino una posada situada en el distrito comercial de Comelby. ¿Quién iba a pensar que los carruajes dejarían de circular tan temprano? Por eso dije que debíamos movernos rápido, regañó. Vale, deja de dar la lata. Al entrar en la posada, pedí 2 habitaciones en el mostrador y Misa me dio una palmada en la espalda. ¿Estás loca? ¿Sabes cuánto cuesta una habitación al día? Coge solo una. ¿Solo una, no solía ser al revés? ¿Crees que estamos en Ravigion? Este tipo de posadas tienen cuartos por 10.000 piedras por noche. Ya veo. Una habitación debería ser suficiente. Me merecía esa palmada en la espalda. Vinimos a esta posada porque parecía la más barata, pero 10.000 piedras por una noche. Los precios eran una locura en el centro de la ciudad. Mis gastos en comida el mes pasado fueron algo más de 20.000 piedras. Así que por eso me insistía en que me moviera rápido. Sin embargo, la habitación en sí bien valía el precio. No tenía la forma de la diminuta media habitación en la que me alojaba, sino la estructura de una sala de estar, un dormitorio y un cuarto de baño independiente. Obviamente, tenía una ventana y la sala de estar incluso tenía una pequeña terraza y había un ligero olor a flores por todas partes. Bjorn, mira esto. Jabón Ortien Studio. Esto es gratis. Al principio Misa me regañaba por gastar dinero innecesario antes de descubrir algo y desaparecer en el cuarto de baño. Cuando salió, parecía muy satisfecha. Bjorn, deberíamos ganar mucho dinero en el futuro. Me pregunté por qué hacía tanto alboroto, pero cuando me tumbé en la espaciosa cama, no pude evitar darle la razón. Sí, hagamos mucho dinero. Así es como debería sentirse una cama. ¿Cuándo podré dormir en una cama así todos los días? Había un largo camino por recorrer. Esta era una ciudad donde coexistían la barbarie y la civilización. ¿Cuántos depredadores y monstruos más tenía que matar para vivir aquí de forma más humana que ahora? Honk. Antes de que pudiera pensar profundamente, mis ojos se cerraron lentamente. Asterisco en otro lado asterisco. En un momento en que la mayoría dormía, los que se compadecían de sí mismos eran tan ruidosos o más que de costumbre.
Oye, ¿has oído las noticias? ¿Estás hablando del señor del piso que apareció en el tercer piso? Sí. Dicen que más de 30 Tsarwis murieron por culpa de ese monstruo. ¿A quién le importan 30? El gremio probablemente lo anunciará mañana, pero se dice que el número total de muertes es de cientos. ¿Así que el culpable que invocó al señor del suelo aún no ha sido capturado? Como explorador, era una noticia intrigante. Sin embargo, además de lo que todos sabían, había una historia que se extendía lentamente y sin que los cotillas se dieran cuenta. ¿Saben qué? Esto es algo que escuché de uno de los supervivientes. La razón por la que tantos Tsarwi pudieron sobrevivir es aparentemente gracias a una persona. ¿Está hablando del León de Hierro, subcomandante MC Grain? No, he oído que fue un explorador del tercer piso que estaba allí por casualidad. ¿Hay alguien entre los exploradores del tercer piso que pudiera hacer algo así? ¿Cómo se llama? Su nombre es Bjorn, hijo de Yandel. Un bárbaro que entró en el tercer piso después de solo 3 meses. La historia de la increíble valentía que mostró al salvar a tanta gente de la crisis era a veces exacta y a veces un poco exagerada al difundirse. Sin embargo, cada relato terminaba con una cosa. El mago que me contó la historia no dudó en decir esto sobre el bárbaro. ¿Qué? Puede que no haya logrado la hazaña de un héroe, pero siendo joven, está claro que seguirá sus pasos, y por eso toma prestado el nombre de un héroe que fue más valiente y más grande que nadie. Un apodo, un segundo nombre que solo los exploradores con habilidad y fama podían obtener. Será apropiado llamarle Pequeño Balcánico. Ese apodo siempre acompañaba a los relatos. Asterisco información del personaje asterisco. Tu reputación ha aumentado +1. Tu reputación ha aumentado +1. Tu reputación ha aumentado +1. Tu reputación ha. Advertencia, la probabilidad de que ocurran eventos especiales ha aumentado. Fin del capítulo 72. Capítulo 73, Cazafantasmas, 2. En el interior de una tranquila oficina, un hombre sorbía té y murmuraba para sí mismo. Pequeño Volken, ¿eh? Era la primera historia tentadora en mucho tiempo. Después de todo, ¿cuántos exploradores se habían ganado un apodo en solo 3 meses? No más de 3 desde que asumió esta tarea. Interesante. Incluso los detalles de la esencia confirmada a través del gremio eran interesantes. Normalmente, los exploradores empezaban con una esencia de rango 9 y poco a poco iban subiendo. ¿Pero este hombre? Un golem cadáver, un vampiro, y esta vez incluso la esencia de un héroe orco. Esto no se puede explicar con pura suerte. Era como si estuviera usando una llave tramposa. Si miraras atrás en la historia, serías capaz de encontrar bastantes personas que habían dejado huellas similares. Definitivamente había gente nacida con destinos especiales, talento y suerte en este mundo. Me pregunto cuál es este tipo. La mayoría de estas personas pasaron a ser registradas y alabadas como héroes o grandes nombres de la historia. ¿Y qué hay de este bárbaro? Viendo sus logros hasta ahora, la posibilidad estaba definitivamente ahí. Por supuesto, primero tendría que demostrar sus bases fundamentales. Tendré que comprobarlo antes de que se vuelva más listo. Este asunto tendría que ser tratado con más cuidado y cautela que de costumbre. Asterisco en otro lado asterisco. En cuanto abrí la puerta de la típica taberna de lujo, y Kurod, en un asiento hecho para enanos, igual quien nos saludaron calurosamente. Oh, ya estáis aquí. Venid a sentaros. Ja ja ja. Me alegro mucho de que los dos estéis a salvo. Me senté frente a Misa, que venía conmigo. ¿Y Rod Miller? Todavía no. Debería llegar pronto. De hecho, después de pedir comida y charlar un rato, Brown llegó a las 8 de la tarde. ¿Era una especie de enfermedad profesional llegar justo a tiempo? Bjorn, señorita Karlstein. Me alegro de que estén a salvo. No. Yo también me alegro de que estés bien, Rod Miller. Escuché que te lastimaste huyendo. Uf, siento que te he hecho daño por eso. Si no me hubiera lastimado, no habríamos tenido que irnos. Lo detuve allí sabiendo que, si no lo hacía, no habría fin a la fiesta de lástima. ¿Por qué no te sientas primero? La comida está aquí. De acuerdo. Tan pronto como Brown se sentó, todo el equipo se reunió en un solo lugar por primera vez en mucho tiempo. Fue un milagro que el equipo fuera desarmado en el laberinto y aún así todos regresamos con vida.
Los dioses deben estar cuidando de nosotros. La conversación en toda regla comenzó con las inmodestas palabras de Brown. El tema principal de discusión era, por supuesto, las nuevas actualizaciones. Entonces, Ikurod, ¿qué os ha pasado? Ah, sí. A mi pregunta, el enano explicó lo sucedido en el laberinto paso a paso en orden cronológico. Brown se vio sorprendido en cuanto se separaron de nosotros. Sin embargo, con un contraataque decisivo, logró escapar acabando con el explorador del otro lado. El comienzo no fue muy diferente de la historia que escuché en la cabaña, pero como Ikurod era el narrador, pude escuchar los detalles. Entonces usé restauración de emergencia para usar una vez más el brazalete del guardián y ganar tiempo. Así que esa fue la combinación que usó. Vaya, no sabía que se podían enlazar objetos numerados con habilidades como esa. Jajaja, yo tampoco me habría enterado. Todo esto es sabiduría transmitida por mis antepasados. La restauración de emergencia no era una reparación, sino una habilidad de juicio que devolvía el equipo al estado en el que se encontraba 5 minutos atrás. El objeto numerado no era una excepción, aunque tenía el inconveniente de que consumía más MP de lo habitual. La sabiduría de los ancestros. Parecía que, al igual que los objetos numerados eran importantes para los enanos, la información relacionada con ellos también se transmitía de padres a hijos. En fin, para resumir el resto de la historia, fue así. Primero huimos, luego tratamos a Brown. Luego intentamos buscarte a ti también, pero... Debido a la distancia que nos separaba, la capacidad de exploración de Brown no fue capaz de detectarnos. Aún así, no se rindieron y continuaron vagando por el bosque de las brujas. Pero al tercer día, se encontraron con Elisa. ¿Qué? ¿Te encontraste con esa loca otra vez? Así es. No sé qué tipo de trucos utilizó, pero nos persiguió insistentemente por el bosque. ¿Y? ¿Y qué hicisteis? Jajaja, ¿qué podíamos hacer? Escapamos. Escaparon de la persecución de Elisa y no tuvieron más remedio que escalar el portal y subir hasta el cuarto piso, y ese fue el final. La torre de los cielos del cuarto piso era una estructura de tipo etapa. Después de terminar la primera etapa de alguna manera, optaron por permanecer allí hasta que el laberinto se cerrara, juzgando que, si un monstruo de rango 6 aparecía a continuación, podrían ser aniquilados. Fue bastante difícil matar el tiempo durante más de 10 días, pero... Aún así, pude aguantar gracias a Rottmiller y Dwalkie. Difícil, una mierda. Eso era lo que había que decir. Ja, ¿y aún después de eso dijeron que estaban cansados y se fueron a la cama? Por alguna razón me dolía el estómago otra vez. Descansar mientras nos dejábamos la piel, bien. Pero... Por cierto, no mencioné esto. Milagrosamente, salió una esencia en el primer partido. Una esencia, salió, ¿Esto era un puto juego? La esencia que no salía a pesar de las innumerables batallas con monstruos en el bosque de la bruja y nuestros deseos apareció por allí. Y la esencia de un monstruo de rango 7, Mimic, además, un monstruo raro famoso por soltar al menos una esencia de rango medio. Una vez que Rottmiller la absorbió, abrió la bóveda del tesoro. La bóveda del tesoro era la habilidad activa de Mimic. No era de tipo combate, pero podía abrir un almacén subespacial personal cuando se usaba. ¿Y qué salió? La clave aquí era que cuando la bóveda del tesoro se usaba por primera vez, varios objetos se colocaban dentro al azar. Si no tenías suerte, podías acabar con unas pocas pociones de alto rango. Realmente deseaba que ese fuera su caso. Contenía unos 2 millones de piedras de maná, 3 pociones avanzadas y 2 objetos numerados. Santo cielo. ¿Por qué dices palabrotas de repente? Lo siento, es que estoy sorprendido. Seguí sintiendo que el vómito salía, pero lo empujé hacia abajo y pregunté, ¿y cuáles son los objetos numerados? Desgraciadamente, uno está en los 8.000 y el otro en los 9.000. Eso significaba que aún ganaban más de 10 millones de piedras. Por supuesto, como nosotros dos no estábamos allí, lo dividieron en 3. ¿Por qué tenía tanta suerte este enano bastardo? Resultó que realmente no las necesitábamos, así que decidimos venderlas. Rottmiller, que absorbió la esencia, decidió restar esa cantidad del precio estándar de la esencia anunciado al gremio. Ya veo. Enhorabuena. Brown tenía una nueva esencia y Ikurod y Dwalkie se sacaron la lotería. ¿Fue por eso? Pude sonreír y felicitarles con palabras, pero...
Crack. La cuchara que sostenía se dobló por la mitad. Bjorn. ¿Por qué de repente destruyes una cuchara? No podía controlar mi fuerza debido a la esencia del héroe orco. Eso nunca había pasado hasta ahora. Eso es porque nada como esto había sucedido hasta ahora. Estos malditos aprovechados. Habiendo escuchado sobre el lado del enano, ahora era nuestro turno. En realidad, tenemos más curiosidad por lo que pasó en tu lado. Ayer oí algunos rumores al respecto, pero ¿qué os pasó exactamente?, preguntó Ikurod. Si le dejaba la explicación a Misa, podría acabar soltando lo que no debía, así que le hice un breve resumen. La vida después de ser abandonada. El despertar, accidental, de Misa. Señorita Karlstein, felicidades. Eso debe haber pesado en su corazón durante tanto tiempo. No. Yo no hice nada, todo es gracias a Bjorn. ¿A Bjorn? Ah, no. Quiero decir, sin Bjorn, no habría vuelto con vida. También hubo momentos en los que la historia perdió el hilo. Como con los 3 frikis religiosos que nos encontramos en la cabaña, y como cuando salimos de la cabaña, por alguna razón el señor del suelo estaba deambulando por ahí. Mientras continuaba la dinámica historia, que contrastaba con la de los que habían matado el tiempo en el 4.º piso, los 3 escuchaban atentamente. Ja, fuiste muy inteligente al pensar en ir a la colonia de orcos. Si hubiera sido yo, ni siquiera habría tenido tiempo de pensar en el clan Sarwi. ¿Y qué pasó después? Las reacciones sinceras me instaron a contar el resto. Sin embargo, en lugar de exagerarlo e inflarlo, continué la historia desde un punto de vista objetivo, con excepciones. ¿Quieres decir que pidieron una cuota de protección en esa situación? Los 2 pagaron 2 millones de piedras, qué vergüenza. Hey, Rothmiller, Twalkie, ¿por qué no juntamos algo de dinero para ellos? Buena idea. No podemos decir que no somos responsables. Supongo que sonamos un poco lamentables después de eso. Al mencionar la cuota de protección, algunos equipos destruidos y 500.000 piedras gastadas en reparaciones, los 3 reunieron 1 millón de piedras en total. Para ser honesto, no sabía cómo reaccionar. ¿De verdad nos estás dando esto? Por supuesto. Ganamos todo ese dinero, ¿no crees que podemos darte tanto? ¿Qué era esto? ¿Podría ser que no fuera un enano sino un dios? Ikurod, eres realmente un gran jefe. Jajaja, gracias por el cumplido. Pero cuéntanos el resto. De acuerdo. Reflexionando sobre mí mismo por degradar a un enano tan maravilloso como un aprovechado, decidí continuar el resto de la historia con más sinceridad. ¿Quieres decir que hasta el Señor del Suelo apareció en esa situación? Les conté que el Señor del Caos había aparecido cuando quedaban 5 horas. Y pensar que iban a verter todos esos suministros. Tiene sentido por qué cobraron una cuota. Luego sobre la guerra de subyugación que requirió enormes recursos, la revuelta interna que estalló, el desencadenamiento del hiato maligno. Ya veo. Me preguntaba a qué se referían los rumores sobre la esencia de un héroe orco, pero supongo que se referían a eso. Entonces la esencia que negocié con el Tsarwi, que carecía de un tanque, y la fuga. Como referencia, incluso saqué el tema de tener una esencia de vampiro, pero el enano reaccionó con bastante generosidad. Al principio, yo también era reacio a hablar de mi objeto numerado. Estamos bien, así que no hay necesidad de agachar la cabeza. ¿Inclinar la cabeza? Estaba mirando la comida que derramé en el suelo por accidente. Pero no sentí la necesidad de corregirlo. De todos modos, felicidades. Ya tienes 2 esencias de rango 5. Los cimientos para convertirte en un explorador de primera se han sentado para ti. Gracias por decir eso. Después de eso, la historia terminó relatando con calma la huida del hiato maligno y el ser perseguido por el Señor del Suelo mientras llevaba a Misa. Los 3 escucharon atentamente y cada uno expresó su admiración al final. Jajaja, enseguida supe que este chico algún día haría algo grande. En efecto. Ha sido la historia más grande y sublime que he oído en los últimos años. Es una pena que no haya podido formar parte de esa historia. Verdaderamente. Con un logro de esta magnitud, nadie se atreverá a discrepar en llamarte pequeño balcánico. Solo hubo una cosa que me llamó la atención, algo que dijo Rothmiller. Espera, ¿pequeño Volken? Cuando ladeé la cabeza, el enano me explicó amablemente. ¿Aún no te has enterado? Es tu apodo.
Pequeño Vulcan. Después del Bárbaro Libre, era un nuevo título. Apodo. Sin embargo, no podía estar seguro de si esto tendría un efecto positivo en el futuro o, todo lo contrario. Asterisco aviso del sistema asterisco. Tu nivel ha aumentado +1. Tu reputación ha aumentado +1. Al día siguiente de la reunión, me reuní con Ikurot por la mañana temprano y visité el gremio para informar sobre Elisa Benck. ¿Una sacerdotisa de Karui? Como no era un incidente común, el personal que recibió nuestra solicitud no pudo ocultar su desconcierto. Sin embargo, su semblante cambió cuando presenté como prueba mi tarjeta de identificación de 5 estrellas y la grabadora de video que Ikurot llevaba en la cabeza durante toda la expedición. Esto, no creo que sea algo que pueda resolverse por mi parte. ¿Podría esperar un momento? Inmediatamente nos llamaron al despacho del director de la sucursal y allí explicamos lo sucedido. Como resultado, la noticia se extendió al templo. Elisa fue excomulgada de Reatlas e inmediatamente se convirtió en una de las principales buscadas. Los registros del puesto de control indican que la villana ha regresado a la ciudad, así que pronto podremos atraparla. Los representantes del gremio y del templo hablaban con confianza, pero por alguna razón, no parecía que la zorra fuera a ser atrapada tan fácilmente. No tenía pruebas, pero tenía un presentimiento. No sé si es buena idea dejarlo así. Por lo tanto, decidí seguir comprobando las noticias de Elisa más tarde y cerré este caso. Ahora mismo, no había nada más que pudiéramos hacer. Incluso recibimos una recompensa inesperada. Ja ja ja. De todos modos, este fue un ingreso inesperado. Las recompensas siempre siguen a la justicia. El templo nos dio unos 3 millones de piedras a cambio de nuestra prueba clave. Habría que dividirlo entre 5, pero no estaba mal. Esta cantidad de suerte era buena para tomarla al pie de la letra. Más que esto empezaría a asustarme. Había mucho que testificar por lo que tomó más tiempo de lo que pensaba. Vámonos ya. Todos estarán esperando. Después de terminar el informe sobre Elisa, nos dirigimos al punto de encuentro. La distribución final se completó después de la consulta. Vamos a dividir lo que tenemos juntos hasta dividirnos en 5 partes iguales. Lo que venga después se puede negociar por ambas partes. Dividimos el equipo y los consumibles de los fieles sirvientes de Elisa, Hans, y las piedras de maná hasta el 4.º día por el número de personas. En previsión de esto, pagué la cuota de protección solo con el equipo de los fanáticos religiosos, por lo que el cálculo no debería ser demasiado complicado. Los zapatos. Me acordé de las botas de Hans que más tarde volaron por los aires por culpa de una mina terrestre, pero decidí quedarme callado. No solo era engorroso volver a calcular, sino que de todas formas había gastado toda su agua bendita y pociones. Dwalkie. Estoy calculando. Recibimos una parte de 1,22 millones de piedras por persona. Un total de 2,44 millones de piedras de misa y mías, más 2 millones de piedras como recompensa que nos dio el templo y el millón de piedras que nos dieron nosotros 3 como apoyo. El precio de venta de la mochila expansible de los 3 fanáticos religiosos y el equipo restante después de la cuota de protección, 3,11 millones. Las piedras de maná para 15 días fueron 800.000 piedras. En pocas palabras, un total de 8,55 millones de piedras. Y si hubiera dividido esto con Misa, 4,27 millones de piedras habrían sido mi ganancia de esta exploración. Si no hubiera sido por esa promesa. Como se podía decir con solo mirar los ojos llenos de arrepentimiento de Misa, toda esta ganancia era mía. Esa fue la promesa. Bueno, en ese momento acepté el trato principalmente para aliviar su malestar, pero es mejor que lo mantenga y lo administre por mi parte. Misa era ahora mi camarada principal. Todas las esencias, el equipo a llevar y los métodos de entrenamiento en general pasarían ahora por mis manos. Por supuesto, mucho dinero también pasaría por ellas. En ese sentido, si restara 300.000 piedras por el coste de reparación de mi equipo y el de Misa y el coste del tratamiento, el beneficio neto de esta expedición podría derivarse 7.65 millones de piedras. Incluso teniendo en cuenta las botas dañadas en el laberinto, la masa perdida, etc., era una ganancia absurda. Teniendo en cuenta todos los pros y los contras, seguía siendo una cantidad que superaba con creces lo que se podía ganar simplemente cazando. Tampoco es mucho teniendo en cuenta la cantidad de dinero que gastaré en el futuro.
¿Por qué me miras así?, preguntó Misa. No importa. Termina tu comida. Las cosas habían cambiado. Después de la esencia de vampiro, comí la esencia de un héroe orco, que pensé que solo podía obtenerse en la última parte. Además, encontré un camarada que podía crecer conmigo. Tendré que empezar con eso cuando regrese. Por lo tanto, era necesario reexaminar el plan. Fin del capítulo 73. Capítulo 74, Casa Fantasmas, 3. Sentado junto a la fuente, comí de mi fiambrera. El menú era estofado de patatas, pan y ensalada de verduras con ternera. Misa se sentó a mi lado. Bjorn, come un poco de esto. ¿Me das la carne? Comí mucha mientras la hacía antes. En ese caso, mastiqué y tragué la carne que me dio Misa. ¿Cuánto hacía que no comía carne? Se deshacía en mi boca. Sin embargo, lo único negativo era que era difícil disfrutar plenamente del sabor debido a las miradas que llegaban de todas partes. ¿Acaba de llamarle Bjorn? Entonces ese hombre debe ser el pequeño Volken. No parece tan especial por fuera. En algún momento, donde quiera que fuera, la gente empezó a reconocerme de vez en cuando. Invitaciones para unirme a un clan, ofertas para unirme a un equipo, estas cosas podía pasarlas por alto, pero... Hey, ¿de verdad eres el pequeño Volken? También había quien se me acercaba solo para buscar pelea o molestarme para que contara el incidente. Oye, ¿no ves que estoy comiendo? Puede que acabe de terminar, pero, aún así. Misa, levántate. Ya que terminamos de comer, vámonos. Apresuradamente nos limpiamos y salimos de la fuente. Pude oír algunos murmullos por detrás, pero no se pasaron de la raya siguiéndonos. Misa miró detrás de ella y murmuró, mola. Creía que la gente solo reconocía a los realmente famosos. ¿Qué es esto? ¿Estás buscando pelea? Pero entendí lo que quería decir. Debe ser incómodo que alguien de tu entorno se haga famoso de repente. Pequeño Volken, ¿eh? En el juego, no había nada que perder por subir el nivel de reputación. Podías recibir inesperadamente misiones que antes no estaban disponibles o encargos con grandes recompensas. Sobre todo, si tu nivel de reputación era bajo, era imposible entrar en el Distrito 1, la capital real de Carnon, por lo que era esencial para que el juego avanzara. Pero no sé si esto es algo bueno o no. Ahora mismo no estaba dentro de un juego. En un mundo en el que los jugadores eran tratados como espíritus malignos y llevados a la guillotina en cuanto eran descubiertos, estaba claro que cuanto más se conociera mi nombre, más atraería un interés indeseado. Pero no tenía otra opción si quería vivir. Para ganar algo, había que renunciar a algo. Obtuve la esencia de un héroe orco, salvé vidas y gané varios otros beneficios, así que, tendría que soportar esto mucho. Entonces creo que hemos terminado con las tareas de hoy. Después de recibir el equipo que habíamos confiado para reparar, comprar varios artículos necesarios y visitar la casa de subastas mientras estábamos en el área para ver si había algún artículo que valiera la pena comprar, el sol comenzó a ponerse. Tendré que volver a mi dormitorio e idear un plan de entrenamiento. Voy a volver ahora, ¿qué vas a hacer?, pregunté. Traducción, vamos a volver ahora. Pero Misa empezó a interrumpir sus palabras por alguna razón. Ah, bueno. ¿Qué era esto? Me estaba poniendo ansioso. Mientras la urgía en silencio, Misa abrió la boca cautelosamente. Voy a visitar a mi familia un rato. ¿Familia? Sí. Probablemente estaré allí hasta mañana o pasado mañana. Ah. Ya veo. ¿Por qué lo dices como si estuvieras haciendo algo malo? Si tienes planes, que así sea. Es un asunto familiar, así que no es mi área interferir. Estaba un poco preocupada, pero estaba segura de que ella podría encargarse sola. Anímate. Aún así, decidí darle unas palabras de apoyo porque también sabía lo que su familia significaba para ella. Misa se rió entre dientes. Eso me anima un poco. ¿En serio? Porque a su voz aún le falta fuerza. Parecía que tendría que darle un empujón en la espalda. A la manera bárbara, por supuesto. Una bofetada. ¡Ah! Bárbaro ignorante. Misa gritó sorprendida, pero da igual. Mucho mejor. Volveré en 2 días, así que asegúrate de comer bien hasta entonces, ¿vale? Sonreí con satisfacción y dije, de acuerdo. Este fue un cambio que se produjo después de regresar a la ciudad.
Dijo que me trataría como a un benefactor. Quizás se refería a eso. Estos días, estaba actuando como mi madre. Asterisco más tarde asterisco. Misa y yo nos separamos en la plataforma del carruaje. Ella se dirigió a la casa de su familia y yo subí al carruaje rumbo al distrito 8, donde se encontraba mi posada. Mi cuerpo temblaba cada vez que el carruaje crujía. No tenía nada que hacer, así que cerré los ojos y empecé a pensar como si me encomendara a las olas. Por el momento, será una buena idea permanecer en este equipo. Cuando comí la esencia del héroe orco, mis estadísticas dieron un gran salto. De hecho, si presentara una solicitud para ascender a explorador de nivel 6, me aceptarían de inmediato. Incluso tenía la reputación de pequeño balcánico, por lo que podría ser capaz de saltar al nivel 5. En otras palabras, podría encontrar un equipo mejor si quisiera. Excepto que sería difícil traer a Misa conmigo. El poder de combate de Misa era nada más y nada menos que el de un explorador de nivel 7. Había, por supuesto, un montón de potencial para ir a los rangos superiores. Ahora no solo tenía una bestia espiritual, sino también fortaleza, su superpoder de transformación y la razón decisiva por la que decidí criarla como camarada. Así que, en ese sentido, la primera tarea es subirla de nivel. Tomé mi decisión final. Sería eficaz centrarse en el crecimiento de Misa durante un tiempo. Primero, deberíamos subir el nivel de contrato de su bestia espiritual y, si es posible, elegir la próxima expedición para ello. De esa manera, podría salir una esencia. O, creo que también sería mejor cambiar su arma principal si es posible. Mientras planeaba detalladamente el proceso de entrenamiento de Misa, el carruaje llegó a su destino. La próxima vez, tengo que encontrar una posada más cerca del andén o algo así. Era la ventaja de vivir cerca de una estación. Aunque el precio sería igual de caro. Paso. Bajé del vagón, encontré hábilmente el camino y me dirigí a casa. Siga recto y gire a la izquierda en la tienda de golosinas. Luego, en la estatua del rey inmortal, tome la bifurcación de la derecha. Después de otros 5 minutos, debería llegar a la plaza central. Comenzaremos la ejecución. Maldita sea, no es de extrañar que había estado tranquilo durante unos días. Pude ver multitudes reunidas en la habitualmente vacía plaza. Todos levantaban la cabeza para mirar la guillotina. Cortar. La vista ya no parecía tan aterradora, pero no tenía ningún deseo de prestarle atención. Ignorando los escalofriantes sonidos, apresuré mis pasos, pero aún así mi subconsciente percibió una extrañeza basada en la información visual. ¿Por qué hay tan poca gente hoy? No pensaba en la multitud reunida bajo la guillotina, sino en los condenados a muerte cuya ejecución estaba programada. Era habitual ejecutar sentencias de docenas en docenas, pero hoy solo había 4. Por alguna razón, hoy tampoco veo gente esperando en la parte delantera a que corra la sangre. Al mismo tiempo que empecé a cuestionarme esto, el murmullo, que era borroso como un sonido de fondo, se hizo más claro. Esperaba algo más de un espíritu maligno, pero no hay nada especial. Tienes razón. Su sangre también es roja. ¿No es repugnante que estos espíritus malignos estén entre nosotros, haciéndose pasar por humanos? ¿Qué? ¿Espíritus malignos? Mis pies se pararon solos. Cuando giré la cabeza para comprobar la guillotina, vi a los condenados a muerte temblando y esperando su turno. No soy yo. No soy uno de ellos. ¿Qué estáis haciendo? Vuelve a amordazarla. Quedaban 3, una joven hada, un varón enano que parecía tener la misma edad que Ikurod y un bárbaro de rostro familiar. Cortar. La cabeza del hada rodó hacia abajo y cayó en el barril preparado, y el enano fue empujado frente a la guillotina. Sin embargo, mis ojos estaban fijos en un solo lugar. Tarikan, hijo de Rigen. Sí, ese era el nombre de aquel bárbaro que estaba allí, temblando con ojos aterrorizados. Joder, sabía que su comportamiento era arriesgado. El habla torpe del bárbaro y la personalidad temerosa, la debilidad y el querer confiar en alguien. Había demasiadas cosas que lo habrían delatado que ni siquiera podía precisar exactamente qué había salido mal. Pero por alguna razón, tuve esa sensación. Supongo que no usó el dinero que le di para comprar un arma. No tenía ninguna base para esa afirmación, ya que le habrían quitado el arma antes de llevarlo al corredor de la muerte. Pero, por alguna razón, no dejaba de pensar que esta vez no habría vuelto a entrar en el laberinto. Pero, ¿por qué?
Estaba pensando seriamente cuál podría ser el origen de mi intuición infundada cuando el hombre que había estado temblando tranquilamente empezó a retorcerse de repente. Su boca amordazada no dejaba de moverse como si intentara decir algo, y sus ojos muy abiertos miraban en mi dirección. Probablemente no era una coincidencia. MMM. MMM. ¿Me reconocía desde tan lejos? Bueno, yo era el único bárbaro entre la multitud, así que debía de destacar desde lejos. ¿Qué estáis haciendo? Ponlo de rodillas. Finalmente, dominado, metió su cuello bajo la hoja de la guillotina. Mientras tanto, seguía intentando decir algo, mirándome fijamente, mezclado entre la multitud. HMM. No podía saber qué podía significar aquel clamor aplastado. ¿Estaba pidiendo ayuda? HMM, pero sus ojos parecían demasiado venenosos para eso. MMMM. Aunque se me encogió el corazón al ver que no podía irse a su antojo, también sentí un poco de alivio. Menos mal que mantuve las distancias. Si no hubiera terminado nuestro encuentro dándole 150.000 piedras, si hubiera hecho un juicio diferente y revelado que yo estaba en la misma situación, si hubiéramos dependido el uno del otro. La de Yandel. Yo podría haber estado allí con él. Corta. Al final, la mordaza se rompió y gritó algo, pero la fría hoja cayó y le aplastó la voz. Inmediatamente le di la espalda y me dirigí por donde iba. Aún así, una lección quedó grabada en mi corazón. La próxima vez, tenía que recordar que ni siquiera debía hacer eso. Tenía que tener más cuidado. En este jodido mundo, no solo los saqueadores y exploradores iban tras mi vida. ¿Quién podía simpatizar realmente con quién? Debería cuidarme y actuar con cautela en el futuro. Bjorn, hijo de Yandel, ¿verdad? Alguien gritó mi nombre desde atrás. Cuando me di la vuelta, un hombre de aspecto pulcro me estaba mirando. No me molestes y piérdete. Últimamente se me acercaban muchos desconocidos, así que lo ignoré y seguí mi camino. Pero no estés tan en guardia. Porque yo estoy en una situación parecida. El matiz de su discurso era muy extraño. Sin querer, dejé de caminar y me giré para mirar al hombre. ¿América? ¿Taiwán? ¿Europa? ¿De dónde vienes? ¿Qué coño era esto ahora? Después de ganar fama, pensé en la posibilidad de que algo así pudiera suceder. No esperaba que sucediera tan pronto. Mi cabeza se enfrió como un cubito de hielo. Por supuesto, mi siguiente acción ya estaba decidida. Tanto si este tipo era un jugador de verdad o alguien que se hacía pasar por uno, nada cambiaba. Solo tenía que hacer lo que había preparado. Ya sabía que los espíritus malignos existían aparte de mí desde el momento en que desperté en este cuerpo. El otro día, me pregunté, ¿necesito comprometerme con ellos a un riesgo? Mi conclusión entonces fue simple. No tenían absolutamente ningún valor. ¿Qué iba a hacer con ese jugador? ¿Compartir información? Quizá hasta cierto punto, pero al final solo me daría la seguridad de que no estaba solo en este mundo desconocido. Era una tontería arriesgarse tanto solo para sentirse cómodo. Sea quien sea, no tengo por qué enseñarle mis cartas. Había una cosa en este mundo llamada cara de póker. Había veces en que se libraba una guerra psicológica usándola, pero al final significaba básicamente una cara inexpresiva. Como tal, la cara era la parte del cuerpo que mejor reflejaba la mente humana. Sin embargo, decidí que lo que tenía que hacer ahora era no mostrar una expresión inexpresiva. En cuanto terminó de preguntar, respondí, ¿de qué estás hablando? Por supuesto, esto tampoco fue perfecto. Así que, mientras contestaba en un tono bárbaro, pensé para mis adentros, si fuera Ainar, ¿cuál sería su reacción ante eso? Como el tiempo que pasamos juntos fue bastante largo, la respuesta llegó fácilmente, no digas palabras difíciles y habla claro. Sí, esto era. Los bárbaros no sabían mucho y no se avergonzaban de lo que no sabían. Además, si el extraño era un humano, mostraban un poco de vigilancia y agresividad. Paso. Por lo tanto, di un paso adelante con una mirada ligeramente amenazadora. Además, resoplaron como si fueran a abrirte la cabeza si decías algo equivocado. A pesar de mis acciones, el hombre solo escupió una extraña exclamación. Vaya, casi me engañas. Se te da muy bien actuar. ¿No llevas solo 3 meses? Actuar. Dije que no usaras palabras difíciles, ¿no?
No hay necesidad de tener la guardia alta. Soy de América. Ni siquiera debería haber tocado este maldito juego. Su voz goteaba arrepentimiento y pena, e información que no podía conocer nadie que no fuera un jugador. Esto me dio algo de confianza. De todos modos, eres increíble. Te has ganado un apodo en 3 meses. A mí me llevó 3 años. Solo tenía que ser humano. Este bastardo no era un jugador. Fin del capítulo 73. Capítulo 75, Cazafantasmas, 4. Había varios motivos para ese juicio. Oye, ¿por qué no dices nada? En primer lugar, nunca había revelado mi identidad a nadie. En otras palabras, esta persona solo podía estar haciendo suposiciones sobre mí. No tenían pruebas para concluir que yo era un espíritu maligno. Ya se lo he dicho. Vengo de América. Después de todo, aquí somos como extraterrestres, ¿no deberíamos permanecer juntos? Por lo tanto, este comportamiento era claramente irregular. Un jugador podía sondearme si sospechaba que yo también lo era, pero ser tan descarado. Lógicamente, no tenía sentido. En realidad, podría ser un lugareño. ¿Qué clase de descaro tenían para revelar primero su identidad? ¿En una ciudad donde recibes la pena de muerte en el momento en que te atrapan como un espíritu maligno? Bueno, tal vez si solo habían estado aquí un mes, ese era el momento para ser ingenuo. Pero acababa de decir que hacía más de 3 años que había llegado a la ciudad. No tenía sentido pensar que había sobrevivido 3 años actuando así. Hay una especie de asociación de juegos que hemos creado entre nosotros. Te lo recomiendo. Sobre todo, la forma en que pronunciaba el sustantivo, juego, era estúpida, como un personaje coreano en una película extranjera. Si no pretendía ocultar su identidad en primer lugar, me habría hablado en inglés. Tal vez si lo hubiera hecho, habrían disminuido un poco mis dudas, pero este bastardo se estaba yendo por las ramas en lugar de hacer las cosas de la manera más fácil. Por eso llegué a una conclusión final basándome en las pruebas dadas. Oye, ¿no puedes confiar en mí ahora? Este bastardo no era un jugador, pero fingía serlo para sondearme. Y solo se me ocurría una razón por la que un lugareño ocultaría su identidad a la inversa. Está aquí específicamente para atraparme. Bueno, supongo que lo veía venir en una ciudad donde la existencia de espíritus malignos era conocida por el público. No pude encontrar nada al respecto en ninguno de los libros de la biblioteca, pero debía de haber una institución especializada en tratar solo con espíritus malignos. Debe seguir siendo escéptico, ya que no puede haber ninguna prueba física. Y así mi tarea estaba decidida. Debo desechar todas sus dudas. Ahora mismo, puede que solo me esté sondeando, pero un día podrían usar magia para iniciar una investigación. Necesitaba cortar esto de raíz para que nunca pudieran siquiera considerar esa opción más adelante. Pero, ¿cómo? ¿Qué medidas debía tomar para convencerles de que no era un espíritu maligno? La respuesta a esa pregunta era realmente sencilla. Un paso. Di un gran paso adelante. ¿Por qué vienes hacia mí de repente? Es demasiado CL. Tengo una pregunta para ti. Mi afirmación fue respondida con silencio. El tipo se detuvo un momento, sonrió como si se alegrara y asintió. Sí, cualquier cosa. Entonces se lo preguntaré libremente. ¿Es usted un espíritu maligno? ¿Qué tengo que ocultar ahora? Lo soy. Por eso. Bien, tenía una respuesta definitiva. Suficiente. No tienes que decir nada más. ¿Perdón? ¿Qué M? El cacique me dijo que los espíritus malignos deben ser asesinados en el acto. Perdón. Una cara llena de desconcierto. Grité con fuerza para que resonara en toda la plaza y cargué contra él. Ve ya. Los bárbaros no toleraban la injusticia. Un puño aterrizó exactamente en su sien. Vergüenza, duda y miedo se formaron en los ojos del hombre, que se habían convertido en pan exprimido, pero mirarme así no servía de nada. No era como si estuviera haciendo esto porque tuviera un rencor personal. Y si lo pensaba bien, se lo estaba buscando. Una bofetada. El hombre me reveló abiertamente su identidad, pero si fingía no saber nada y huía, solo conseguiría sospechar más. Eso era algo que un bárbaro local que fue criado de la manera correcta nunca haría. Van. Por lo tanto, agarré el cuello del hombre que perdió el equilibrio y lo tiré al suelo como un movimiento combinado. Golpe. Golpe. Golpe.
Golpe. Golpe. Tras ponerme encima de él, sin parar, le golpeé con puños del tamaño de una sandía una y otra vez. Su nivel de resistencia física parecía ser bastante alto y su piel era dura, pero, no obstante, era inútil frente a mí ya que recientemente había subido mis estadísticas de fuerza. Espera. Su cara se ensangrentó en apenas unos puñetazos, pero no dudé e hice lo que tenía que hacer. Por supuesto, gritó como si esto fuera injusto. No lo soy. No lo soy. Sí, claro que no eres un espíritu maligno. ¿Pero qué puedo hacer? Yo también tengo que vivir. ¿También mientes? Realmente debes ser un espíritu maligno. No, quiero decir. Ah. Ah. ¿Cuántos golpes más recibí después de eso? Una gran multitud rodeó la repentina pelea, así como los guardias, tal y como yo quería. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo te atreves a usar la violencia en medio de la ciudad? Quítamelo de encima. Dejé de golpearle inmediatamente y me levanté. ¿Era por el material de segunda calidad de mi armadura? A diferencia de cuando fui incriminado y arrestado por el gremio antes, los guardias se mantuvieron vigilantes y se acercaron con cuidado. No era necesario. ¡Zas! Levanté al hombre inconsciente, lo lancé contra los guardias y grité en voz alta para que todo el mundo lo oyera: este hombre es un espíritu maligno. Él mismo me lo reveló e intentó hacer algo gracioso. ¿Qué? ¿Espíritu maligno? Los guardias que se acercaban al hombre desmayado, pensando que era la víctima, se estremecieron al oír mis palabras. Los curiosos que observaban también murmuraron. Por supuesto, la mayoría sospechaba. ¿Espíritu maligno? Ese bárbaro debe haber entendido mal. Malentendido o no, le va a costar mucho dinero a ese tipo por convertir a una persona en pulpa de esa manera. Tiene sentido. Los gritos de un bárbaro no serían tan confiables. ¿Pero qué hay de esto? Soy Bjorn, hijo de Yandel. Juro por el honor de un guerrero que no digo mentiras. Pequeño Volken, Bjorn, hijo de Yandel. Era difícil decirlo con mi propia boca, pero era el nombre de moda en la ciudad estos días. ¿Pequeño Volken? Ahora que lo pienso, he oído que lleva una coraza de litio. Entonces ese hombre es realmente. Si lo es, vale la pena creerlo. Un explorador tan conocido no golpearía a un inocente y diría semejantes tonterías. Los murmullos continuaron y la opinión pública cambió. Incluso los guardias se dieron cuenta de quién era y parecían confusos sobre qué hacer. En ese momento, se acercó un hombre que parecía ser el capitán de los guardias. ¿Puedo comprobar su identificación? Era una pregunta educada que habría sido inimaginable en el pasado. En cuanto le entregué mi carné, me miró con ojos extraños. Realmente eres la elegida. Primero, déjame darte las gracias. Mi hermano ha vuelto del laberinto gracias a ti. ¿Tu hermano pertenece al clan Sarwi? No, pero es uno de los que pagó la cuota de protección y te siguió. Tenía que haber menos de 10 de esas personas aún con vida. No podía ser una coincidencia mayor. Pero eso era eso y esto era esto. Entonces, ¿cuándo vas a matar a ese espíritu maligno? Es una pena que siga vivo. Eso se decidirá solo cuando termine la investigación. Parece que tendrás que acompañarnos a la comisaría, ¿te parece bien? Tengo bastante hambre, aunque... Le proporcionaremos una comida, por supuesto. Si lo que dices es cierto, nos acabas de prestar un servicio distinguido. ¿Un servicio distinguido, eh? Lo pensé detenidamente, a diferencia de lo que solía hacer. ¿Cómo respondería a eso un bárbaro? Como siempre, no tuve que pensar mucho. ¿Qué significa eso? Era una pregunta que no podía salir sin hurgar en la psique de un bárbaro. El capitán de la guardia rió entre dientes y respondió: significa que hiciste algo grande. ¿Algo grande? Entonces, ¿tendré carne como guarnición? Tal vez esto era ir demasiado lejos, incluso para un bárbaro. Ese pensamiento vino a la mente, pero mirando a los ojos del capitán, no parecía ser el caso. Te trataré con mi propio dinero si es necesario, así que espero que vengas con nosotros. En ese caso, bueno. Después de eso, seguí a los guardias fuera de la plaza central. Pero por alguna razón, esto era lo que seguía escuchando por detrás. El pequeño Volken mató a un espíritu maligno. Con esta historia, hoy no tendré que pagar las bebidas. Asterisco aviso del sistema asterisco.
Tu reputación ha aumentado +1. Tu reputación ha aumentado +1. Estaba ligeramente inquieto por tratarse de un plan totalmente improvisado sobre la marcha, pero después todo se resolvió sin problemas. Cuando el personal de seguridad registró la ropa del hombre inconsciente, salió una placa. Oh, esta es la marca de un cazador de espíritus malignos. Al principio, también hubo un alboroto en el departamento de seguridad. Era natural ya que la persona que fue traída después de ser sospechosa de ser un espíritu maligno tenía la marca de un cazador de espíritus malignos. Por lo tanto, el departamento de seguridad se puso en contacto con su asociación y pronto llegó una persona que parecía ser el superior del hombre. Entonces, este hombre es un asociado nuestro. Al principio, tenía una cara absurda, pero después de comprender toda la situación, respondió a mi pregunta con una voz terrible. Este hombre reveló que es un espíritu maligno con su propia boca. ¿Cómo se explica eso? Eso es una medida habitual que se suele tomar contra aquellos que han alcanzado la fama en poco tiempo o que han logrado una hazaña extraordinaria. Basta. No lo entiendo si lo dices tan complicado. Sospechábamos de ti. ¿Qué? ¿Estáis diciendo que sospechabais de mí por ser un espíritu maligno? ¿Quién era? ¿El que sospechaba de mí? Fuiste tú. Cuando resoplé furiosamente como si me hubieran insultado, el superior sudó profusamente. Como he dicho antes, es un procedimiento habitual. Dígalo simplemente. Me está tomando el pelo. Lo que es seguro es que esto no volverá a ocurrir. Así que, por favor, baja la voz. Empezaba a entender por qué los bárbaros vivían así. Era fácil. Las reacciones de perplejidad también eran bastante divertidas. ¿Entonces qué me pasará? Si no es un espíritu maligno, ¿no debería ser castigado? Por supuesto que no. Eso es un alivio. Entonces tengo sueño, así que me voy. ¿Perdón? Así, adelante. Tan pronto como hubo oportunidad de saltar, salí del edificio y volví a la posada. Actué con valentía delante de aquella gente, pero interiormente, lo único que deseaba era marcharme. Joder. Para ser sincero, estaba cansado, tanto como de ser perseguido por el señor del suelo. No tenía ni idea de que tuvieran una información tan exhaustiva. América, Europa y todo eso. Incluso se mencionaba el juego, y su forma de hablar era lo bastante natural como para pensar que era de la Tierra. Bueno, yo era capaz de ver a través de él debido a su terrible pronunciación coreana, pero, aún así. ¿Qué clase de dificultad loca era esta? Sí. No todos los bastardos de aquí son estúpidos. No era de extrañar que Tariq Riyen fuera llevado a la guillotina. ¿América? ¿Taiwán? ¿Europa? ¿De dónde vienes? Vaya, casi me engañas. Se te da muy bien actuar. ¿No llevas solo 3 meses? No hace falta que tengas la guardia alta. Soy de América. Ni siquiera debería haber tocado este maldito juego. En una ciudad extraña, sin nadie a quien acudir, si de repente alguien se te acercaba y te decía algo así, era natural caer en la tentación. Maldita sea. Cuanto más lo pensaba, más jodido estaba este mundo. Ya era bastante triste que de repente te arrastraran aquí y te trataran como a un espíritu maligno, pero ahora estos bastardos incluso te lanzaban un cebo. Los monstruos podían ser simplemente golpeados hasta la muerte, pero no era como si pudiera hacer lo mismo con estos tipos, lo que los hacía peores. Uf. Exhalé el suspiro de alivio que había estado conteniendo. Pero creo que por ahora lo he pasado bien. Por supuesto, no sabía si los malvados cazadores de espíritus o lo que fueran esos bastardos realmente habían borrado sus dudas sobre mí, pero hice todo lo que pude ahora mismo, así que no había nada más que hacer que esperar cuidadosamente. A partir de ahora, debo actuar más como un bárbaro. Después de revisar mi futuro curso de acción, entré en mi habitación. Luego me tumbé en la cama con la ropa puesta. Pero, ¿qué era esto ahora? Había un sobre la cama. Cuando lo abrí y comprobé el contenido, encontré una carta y una pastilla del tamaño de la uña de un pulgar. ¿Qué es esto? ¿Me ha escrito Misa una carta? No, no habría tenido tiempo. En cuanto leí la carta, me puse rígido. Esta es una carta enviada al azar a un explorador que se cree que es un jugador. Si puedes leerla. Una carta escrita en inglés.
Estuve a punto de tirarla por la sorpresa, pero cuando recordé que no había nadie más aquí, me metí bajo la manta y la leí con atención. A grandes rasgos, el contenido era el siguiente. Esta es una carta enviada al azar a un explorador que se cree que es un jugador. Si puedes leer esto, nunca revele a nadie que eres un jugador. Y te pido que no traduzcas el contenido de esta carta, aunque te atrape un malvado cazador de espíritus. En fin, lo que quiero decir es lo siguiente. Tenemos una comunidad completamente anónima, y puedes unirte a nosotros tomando la píldora adjunta. Si no deseas entrar, por favor tira la píldora. Espero sinceramente su supervivencia. Cuanto más lo leía, más se me complicaba la cabeza. ¿Era esto obra de esos mismos bastardos? Joder, pero es demasiado verosímil para ser de ellos. ¿El hecho de que solo usara palabras sencillas? Quizá estaban siendo considerados con los no angloparlantes. Para empezar, este juego solo admitía inglés. Ellos habrían pensado que yo podría entender tanto. Si fuera yo, habría utilizado este método para diferenciar e invitar a los jugadores. Esto era diferente de los cazadores de espíritus malignos que solo podían imitarnos. Esta carta estaba minuciosamente escrita desde el punto de vista de los jugadores. Cazadores de fantasmas. Basta con mirar el nombre de la comunidad en la columna superior. ¿No era demasiado ingenioso para ser escrito por un espíritu maligno al borde de la muerte en la sala de interrogatorios? ¿Pero esos cabrones escribieron algo así? Por supuesto, podría ser como un ataque a intervalos, fingiendo ser descuidado y apuntando a cuando te descuidabas. Por lo tanto, esperaba que el remitente de esta carta fuera un jugador. Realmente no necesitaba una comunidad, pero si se trataba de una carta de los cazadores de espíritus malignos, no confiaba en poder sobrevivir en esta ciudad. PD, el rey de Ravdonia, hijo de puta. ¿Cómo se puede vencer a unos bastardos dedicados a cazar espíritus malignos? Fin del capítulo 75.